Es muy habitual confundir los rangos de Excel con el formato de tabla de las hojas de cálculo. ¿Por qué es tan común esta confusión? Porque la estructura de la hoja de Excel aparentemente es una tabla de datos basadas en celdas, pero si no se le aplica el formato de tabla a la hoja de Excel, no estamos ante una tabla como tal. Para entender mejor la diferencia entre rangos y tablas de Excel, vamos a presentar cada uno de ellos por separado. Se conoce como rangos de Excel a un conjunto de celdas contiguas. Se trata de la selección de diferentes celdas de Excel. Los rangos de Excel contienen datos y pueden ser utilizados para realizar acciones concretas, por ejemplo, crear gráficos. Los rangos de Excel están formados por celdas tanto de las columnas como de las filas de la hoja de cálculo. Para seleccionar el rango, tenemos que hacer clic sobre una celda y extender el área hasta donde consideremos. Las celdas seleccionadas forman un rango, pero no tienen propiedades en común. Ejemplo del rango, podemos indicar A1 hasta E15, que acabamos de seleccionar. La información se encuentra en disposición de filas y columnas y todas ellas las podemos visualizar en el rango. Además, las celdas siguen siendo celdas adyacentes, esto es, están juntas. Así, para referenciar, la forma correcta es la primera celda del rango, seguido del operador de direccionamiento y la última celda del rango. Por eso, si tenemos en cuenta que la última celda del rango es aquella que se encuentra en la diagonal de la primera. Por ejemplo, el área que hemos seleccionado, que es el rango de celdas, se representará de la siguiente forma: A1, dos puntos, E15, que es la última de la esquina de la derecha. De manera que podemos referenciar un rango de más de una fila o más de una columna, teniendo en cuenta que la última celda siempre será la del margen inferior derecho más extrema de la tabla. Los rangos de Excel se pueden nombrar para trabajar con ellos y de esa forma sea más intuitivo. En cambio, las tablas de Excel son un rango de celdas con el formato de tabla. Al aplicar dicho formato, los datos tienen relación entre sí y la estructura de las celdas cambia. Las tablas en Excel son un objeto especial en las hojas de cálculo, ya que nos ayudarán a organizar y visualizar nuestros datos de manera amigable. Además, una vez creada la tabla de Excel, podemos ordenar, filtrar los datos fácilmente. Muchos usuarios en Excel consideran una tabla a cualquier rango que tenga datos estructurados y cuyas celdas tengan un estilo y vista diferente. Sin embargo, una tabla de Excel no es solamente un rango de celdas con datos bien organizados. Una tabla en Excel es un objeto especial que ha sido creado con algunos de los comandos disponibles, como el comando tabla, que está ubicada en la ficha Insertar, dentro del grupo Tablas. Las tablas de Excel, volvemos a repetir, son un rango de celdas que han sido estructurados adecuadamente con nuestros datos. Cada fila de la tabla corresponde a una sola entidad. Por ejemplo, una tabla puede contener información de los empleados de una empresa y por lo tanto cada fila hará referencia a un empleado diferente. Las tablas además tienen encabezados en la parte superior y cada uno de ellos describe la información contenida en cada columna. Así, por ejemplo, nuestra tabla de empleados tiene los encabezados de área, ZIP, nombres y apellidos, tiempo de servicio y sueldo. A continuación, algunas características de las tablas de Excel que las hacen diferentes a los rangos de celdas son: al activar, es decir, seleccionar cualquier celda de la tabla, se habilita la ficha contextual llamada Diseño de tabla, y al acceder a ella podremos encontrar diferentes comandos adicionales para trabajar con la tabla. En cambio, si seleccionamos cualquier celda de un rango de celdas, podremos apreciar que en la cinta de opciones no se activa la ficha Diseño de tabla. Se puede aplicar un estilo a la tabla con tan solo elegirlo de la galería
de estilos de la tabla. Cada encabezado de la columna contiene una lista desplegable, como lo estamos visualizando, la cual podemos utilizar para ordenar o filtrar los datos de la tabla. En cambio, en el rango de celdas podremos visualizar que en los encabezados no aparece esa lista desplegable. Si tenemos una tabla que contiene muchas filas y movemos la barra lateral derecha hacia abajo, en lugar de que los encabezados de la tabla desaparezcan, Excel reemplaza automáticamente las letras de las columnas por los encabezados de la tabla, como podemos visualizar. En vez de que aparezcan A, B, C, aparecen los nombres de los encabezados, áreas, zip, nombres, entre los otros. Las tablas soportan referencias estructuradas, lo que significa que en lugar de utilizar referencias de celdas, podemos utilizar el nombre de la tabla y de los encabezados. La esquina inferior derecha de una tabla tiene una pequeña flecha que nos va a permitir agregar fácilmente una nueva fila o una nueva columna, que también es conocido como el controlador de tamaño, que es como un ángulo, que lo veremos más al detalle en las futuras lecciones. Las tablas de Excel nos ofrecen diversos beneficios al momento de trabajar con nuestros datos, así que podemos comenzar a hacer uso de ellas y tener una mejor experiencia de uso en Excel. Una vez que hemos convertido un rango de celdas en una tabla, Excel podrá responder de una manera más inteligente a las acciones que hagamos sobre la tabla. Por ejemplo, si creamos un gráfico de Excel basado en una tabla, al momento de agregar nueva información al gráfico, será actualizado automáticamente con las nuevas filas de la tabla, siendo alguna de las ventajas de trabajar con tablas en vez de rangos. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.